Hay un tipo muy específico de persona que nunca llora frente a nadie, no porque no sienta nada, sino porque en algún momento de su vida aprendió que su dolor era un lujo que los demás no podían costear. Tú sabes exactamente de quién estoy hablando. Estoy hablando de ti. Es la persona que contesta el teléfono a las 2 de la mañana cuando alguien tiene una crisis. La que sabe cómo calmar a su mamá cuando se pone ansiosa, cómo hablarle a su papá cuando está difícil, cómo sostener a su hermano cuando todo se le desmorona. Es la que en las reuniones familiares resuelve los conflictos sin que nadie se lo pida. La que recuerda los cumpleaños, organiza las mudanzas, escucha los problemas de pareja, da los consejos, aguanta los silencios incómodos y encuentra la manera de que todo funcione, siempre, sin excepción. Y lo hace tan bien que nadie nota el esfuerzo, porque precisamente ese es el problema. Pero esto no se trata realmente de ser fuerte, nunca se trató de eso. Se trata de algo mucho más antiguo, algo que empezó antes de que esta persona tuviera las palabras para describirlo. Se trata de un rol que alguien le asignó cuando todavía era un niño y que nunca nadie le pidió devolver. Piénsalo así, en cada sistema familiar existe una especie de economía emocional no declarada. Alguien llora, alguien consuela, alguien se derrumba, alguien recoge los pedazos. Y cuando esa distribución se repite suficientes veces, se vuelve identidad. Deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres, el fuerte, el responsable, el que siempre puede, el que nunca falla. Y al principio, ese rol se siente bien, porque tiene una recompensa invisible pero poderosa, el amor condicional. Mientras seas el que sostiene, eres necesario. Mientras seas útil, eres querido. La familia te necesita, te admiran, te consultan. Eso se confunde fácilmente con pertenencia. Lo que nadie te dice es el precio. Existe un fenómeno que los psicólogos llaman agotamiento del ego. La idea es esta: la capacidad de autorregulación que tenemos los seres humanos, la fuerza mental para tomar decisiones, contener emociones, resolver problemas, no es infinita. Es un recurso que se gasta, como la batería de un teléfono. Y cuando alguien pasa su vida entera siendo el regulador emocional de todos los que lo rodean, esa batería se vacía, no de golpe, lentamente, sin que nadie lo note, sin que ni siquiera ellos mismos lo noten, hasta que un día algo pequeño, algo ridículamente pequeño, hace que todo se rompa. Un plato que se cae, un mensaje que no contestaron, una broma que no era para tanto, y la persona que jamás llora frente a nadie llora sola en el baño durante 10 minutos, recoge los pedazos, se lava la cara y sale a preguntar si alguien quiere café. Eso es el agotamiento del ego en su forma más silenciosa. Pero hay algo más profundo todavía, algo que tiene que ver con cómo estas personas aprendieron a relacionarse con el amor desde el principio. Muchos de quienes asumen este rol de el fuerte crecieron en entornos donde el afecto era inconsistente. No necesariamente familias que no amaban, sino familias donde el amor estaba condicionado al comportamiento, donde ser vulnerable traía consecuencias, donde llorar era una molestia, donde los problemas propios parecían siempre menos urgentes que los problemas de los demás. Y el cerebro infantil, que es extraordinariamente inteligente para sobrevivir, aprendió la lección. Si quieres amor, sé útil. Si quieres pertenecer, no des problemas. Si quieres que te quieran, no necesites nada. Eso se llama apego evitativo. Y no significa que estas personas no quieran conexión profunda. Todo lo contrario. La desean con una intensidad que asusta, pero aprendieron tan temprano que mostrar necesidad es peligroso, que desarrollaron una armadura tan perfecta que ahora ni ellos mismos saben cómo quitársela. La verdad incómoda es esta: el fuerte de la familia no es fuerte porque nació así, es fuerte porque no le quedó de otra. Y hay algo todavía más difícil de admitir: una parte de ellos no quiere soltar el rol, porque el rol les da estructura, les da propósito, les da la única versión de amor que conocen con certeza: ser necesitados. El día que dejen de ser el pilar, ¿quiénes son? ¿Alguien los va a querer igual si no resuelven nada? ¿Van a seguir siendo importantes si un día simplemente dicen no puedo? Esa pregunta los paraliza. Y entonces siguen contestando llamadas a las 2 de la mañana, siguen cargando maletas ajenas, siguen encontrando la manera de que todo funcione, mientras por dentro se van apagando. Lo que nadie ve desde afuera es la soledad que vive en el centro de ese rol, porque el fuerte de la familia rara vez tiene a alguien que le pregunte cómo está de verdad. Y cuando alguien lo hace, casi siempre responde bien. No porque esté bien, sino porque no sabe hacer otra cosa. Porque decir la verdad se siente como una traición a la imagen que todos tienen de ellos. Como defraudar a la gente que depende de su estabilidad. Hay una frase que aparece mucho en terapia cuando estas personas finalmente llegan. Y llegan tarde, siempre llegan tarde. Porque pedir ayuda es lo último que aprenden a hacer. La frase es: yo nunca tuve permiso para estar mal, no permiso de los demás, permiso propio. Eso es lo que se les roba a los niños que crecen demasiado rápido. No la infancia exactamente, sino el derecho a ser incompletos.
el derecho a no saber, el derecho a desmoronarse un martes por la tarde sin que eso amenace el equilibrio de todo el sistema a su alrededor. Y lo más agotador no es cargar con los problemas de todos. Lo más agotador es la vigilancia constante, el monitoreo permanente del estado emocional de cada persona en la habitación. Saber cuándo la tensión está subiendo antes de que nadie lo diga, anticipar la crisis antes de que explote, estar siempre medio segundo adelante de todo, por si algo falla y hay que estar ahí para atraparlo. Eso tiene un nombre también, hipervigilancia. Y es uno de los rasgos más comunes en personas que crecieron en entornos emocionalmente impredecibles. El sistema nervioso aprende a estar en alerta máxima porque en algún momento de la historia de esa persona, estar distraído tenía consecuencias. Así que el cuerpo nunca descansa del todo, ni en vacaciones, ni dormido, ni solo. El agotamiento que sienten no es pereza, es el costo de vivir con el sistema de alarma encendido durante décadas. Entonces, ¿qué hace alguien cuando finalmente reconoce todo esto? ¿Cuando ve con claridad el mecanismo, el origen, el precio? La respuesta honesta es que no hay un camino limpio, no hay una conversación que lo resuelva todo, no hay un momento de iluminación que borre 30 años de condicionamiento. Pero sí hay algo que puede cambiar, y es pequeño, y es enorme al mismo tiempo. Es aprender, muy despacio, que necesitar no es debilidad, que derrumbarse no es traicionar a nadie, que el amor que depende de tu utilidad no es el amor que mereces, que puedes ser querido no por lo que resuelves, sino por lo que eres, aunque en este momento no sepas muy bien qué es eso, que el fuerte también puede tener un mal día, que el fuerte también puede decir no sé, que el fuerte también puede de vez en cuando ser sostenido. Y aquí está la pregunta con la que quiero dejarte. Si mañana dejaras de resolver los problemas de todos, si mañana dijeras no puedo, si mañana mostraras que también tienes grietas, ¿quién crees que se quedaría? Y la siguiente pregunta, la que realmente importa. ¿Eso te da miedo porque temes perder a las personas o porque tienes miedo de descubrir que siempre supiste la respuesta? Guárdate este video.